Hola, vamos a comenzar con la clase de hoy en la que vamos a hacer un visu de roca. Al igual que el otro día hubiéramos bajado al laboratorio, pero en lugar de aprender a identificar minerales, lo que hubiéramos aprendido es averiguar qué roca tenemos en nuestras manos. Si bien es cierto que los minerales os suelen gustar más porque tienen colores llamativos, formas curiosas, algunos tienen sabor salado y os parecen más atractivos. Las rocas os suelen parecer simples rocas y os cuesta más identificarlas y reconocerlas y saber cuál es una o cuál es otra. Mínimo, quiero que después de la lección de hoy sepáis por lo menos a qué grupo pertenece, si son rocas magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Os voy a dar diferentes claves para averiguar a qué grupo pertenece, por qué es una o por qué es otra. Mínimo quiero eso. Además, vais a tener que rellenar esta ficha de aquí, que es muy sencillita. Fijaros, es mucho más simple que la de los minerales. Simplemente vais a tener que poner el nombre, la clasificación y una breve descripción que os la daré yo. Os la dictaré, la volveré a repetir y lo único que tenéis que copiar es esas cosas que yo os dicte. Una vez acabado el dictado, yo ampliaré la explicación, os daré curiosidades, os ampliaré la información sobre esa roca, pero ya no tendréis que copiarlo, simplemente escuchar. Entonces, hoy tendréis que rellenar menos. Lo mismo que con los minerales. En cualquier momento podéis parar, volver hacia atrás y escucharlo otra vez si tenéis que copiarlo, algo que os falte. Pasamos, por lo tanto, al PowerPoint. Primero vamos a ver, antes de ver las diferentes rocas que tenéis que copiar, voy a recordaros un esquemita con los diferentes grupos de rocas que hay. Observad, por una parte van a estar las rocas magmáticas, que nosotros en el libro vimos que había dos grupos, las rocas volcánicas y las rocas plutónicas. Yo añado uno más, las rocas filonianas, y ya explicaré por qué. Luego estaban las rocas sedimentarias, que había rocas detríticas y no detríticas. Y luego, por último, estaban las rocas metamórficas, que había rocas foliadas y no foliadas, que es como venía en el libro, pero también se conoce como rocas laminares o no laminares. Pasamos al primer gran grupo de rocas, las rocas magmáticas, que os recuerdo que eran aquellas que procedían de la solidificación del magma. Y dentro de este grupo se distinguían otro grupo. Por una parte van a estar las rocas volcánicas. Vuelvo a recordaros que las rocas volcánicas son aquellas que proceden del enfriamiento y la solidificación del magma en el exterior, es decir, de la lava. Cuando la lava era expulsada por el volcán, se enfriaba y daba lugar a estas rocas que se conocen como rocas volcánicas. Os vuelvo a recordar que como se enfriaba en el exterior, eso ocurría de manera rápida por el enfriamiento que producía el aire y por lo tanto no iba a permitir ese enfriamiento rápido que se distinguieran los diferentes cristales, que se distinguieran los diferentes minerales. Pasamos a la primera roca dentro de las rocas volcánicas y empiezo ahora a dictar y tenéis que ir completando vuestra ficha. La primera roca, basalto, roca magmática volcánica. Descripción: negra, muy dura, que procede del enfriamiento rápido de la lava. Repito, basalto, clasificación: roca magmática volcánica. Descripción: negra, muy dura, que procede del enfriamiento rápido de la lava. Normalmente voy a repetir 2 veces, pero como sé que es la primera y estáis todavía desentrenados, vuelvo a repetir. Roca, basalto. Clasificación: roca magmática volcánica. Descripción: roca negra muy dura que procede del enfriamiento rápido de la lava. Es una roca que tiene color negro porque procede directamente del enfriamiento de la lava. Es la lava pura y dura cuando se ha enfriado y ha dado lugar a esta roca, el basalto. Es muy común en zonas que proceden de un volcán. Por ejemplo, las Islas Canarias, las Islas Hawái, son islas de origen volcánico. Su origen se formaron a partir de un volcán. De hecho, en Tenerife, el Teide es el gran volcán del cual se ha originado esa isla, aunque en realidad hay muchísimos más volcanes en Tenerife. Entonces,
islas de origen volcánico es muy común en ellas encontrarse basalto. De hecho, en Tenerife muchas construcciones son hechas con esta roca, una roca muy dura, muy resistente y se emplea en la construcción de sus viviendas o de diques, lo utilizan mucho. También es muy común que cuando se disgrega da lugar a una arena de color negro. En Tenerife es muy común encontrar playas con arena negra y procede de eso, de que se ha disgregado esta roca, este basalto, y ha dado lugar a esas playas con ese color de arena tan curioso. Algunas veces da lugar a esta estructura que está en la derecha, que se conoce como disyunciones columnares. Estas disyunciones columnares se caracterizan por ser columnas con forma hexagonal. Observad cómo se ven los 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si viéramos la foto desde el mar, serían columnas alargadas con esa forma hexagonal. Son muchas columnas unidas entre sí. La explicación que os pongo aquí os pongo siempre el ejemplo del barro. Cuando el barro se enfría y se seca, salen unas grietas alrededor y da así como unas estructuras muy similares a esto. Pues lo mismo le pasa a la lava. Cuando la lava se enfría rápidamente, ocurre estas formaciones hexagonales, se agrietea de esta forma hexagonal y de forma alargada en forma de columna. Algo muy similar a lo que ocurre al barro cuando se seca. Es por un enfriamiento muy rápido, muy súbito de la lava. Y se dan estas formas tan curiosas y mucha gente va a esta Calzada de los Gigantes en Irlanda a visitarlo porque es uno de los lugares más llamativos que hay en la zona y es una curiosidad de este tipo de roca. Pasamos a la siguiente roca. La siguiente roca es pumita, también conocida como piedra pómez, pero vosotros solamente ponéis pumita. Entonces, pumita, clasificación, roca magmática volcánica. Descripción, roca de color claro, muy porosa y ligera, tal que flota en el agua. Pumita, roca magmática volcánica, roca de color claro, muy porosa y ligera, tal que flota en el agua. Esta roca cuando la paso os sorprendéis mucho porque es súper ligera, es que no pesa nada, es que pesa menos que una hoja de folio. Pesa muy, muy poquito, es muy ligera, tanto que flota. Antes se creía que flotaba por esa ligereza que tiene, por ser tan ligera, pero no, se ha descubierto que flota porque dentro de estos orificios, fijaros la cantidad de poros y de orificios que tiene, se acumulan pequeñitas bolsas de gas que le van a permitir flotar. ¿Recordáis la vejiga natatoria de los peces, que era una bolsa llena de aire que le permitía flotar? Pues lo mismo le va a pasar. Esto, pero es en roca, que dentro, en el interior, se va a acumular bolsas de gases y eso le va a permitir que flote. Esta roca la conoce mucha gente porque se utiliza para limar durezas, limar asperezas de los pies. Si bien es cierto que ya la mayoría que las venden no son naturales, son de plástico, pero en sitios que se suelen vender cosas de origen natural, se sigue utilizando la piedra pómez, la pumita, para limar las asperezas de los pies. La dureza de los pies se lima con esta roca. Es uno de los usos que tiene y muchos a lo mejor en su casa lo tienen por eso. Incluso aunque sea de plástico, se conoce igual como piedra pómez. Pasamos a la siguiente roca. Esta os suele gustar mucho porque es muy bonita. Obsidiana, roca magmática volcánica. Roca negra y brillante, recuerda a un vidrio de color negro. Obsidiana, roca magmática volcánica, negra y brillante, recuerda a un vidrio de color negro. Esta es también muy típica de sitios de origen volcánico, en Tenerife también se encuentra, suele ser muy atractiva, muy llamativa, a la gente le gusta tenerla, es que es como si tuvieras un cristal de color negro, es muy bonita, esta suele gustar mucho y cuando se rompe, fijaros, se rompe con esta fractura concoidea que vimos que muchos minerales lo tenían también. Esto es una roca, no es un mineral, algunos piensan que es un mineral, pero no, es una roca volcánica, tiene origen volcánico y lo vuelvo a repetir, es muy común en zonas de origen volcánico. En Tenerife se encuentra, aunque como es cotizada no está fácil de encontrar porque ya mucha gente se la ha llevado a su casa, pero esta se encuentra en el campo. A ver, aquí siempre me hacéis una pregunta y os la aclaro. ¿Cuánto cuesta?
Parece que algunos queréis hacer millonarios vendiendo minerales y rocas. Los minerales y las rocas se encuentran en el campo. Si bien es cierto que hay algunas formas de minerales o de rocas que son muy curiosas, muy llamativas y que los coleccionistas lo aprecian más y son más caras, pero la mayoría cuestan muy poquito, unos pocos de euros, y si quieres te lo encuentras gratis en el campo. Entonces, aunque sean muy bonitas, aunque sean muy llamativas, si alguien piensa hacer un negocio de vender rocas y minerales, que sepáis que no vais a hacer millonarios. Es que siempre aquí me preguntan, ¿y esto cuánto vale? ¿Y esto cuánto cuesta? Son cosas que están en el campo, en la naturaleza. Si te las encuentras, pues te las llevas a tu casa gratis, y si no, pues alguien lo hará por ti y la venderá, pero por muy poquito. No tienen mucho valor. Pasamos a la siguiente roca. Andesita. Roca magmática volcánica. Color claro, con cristales negros alargados del mineral plagioclasa. Repito, andesita, roca magmática volcánica. Color claro, con cristales negros alargados del mineral plagioclasa. Voy a explicar ya. Esta roca, si la otra era común encontrarla en Tenerife, tenías que viajar hasta allí, esta no hay que irse tan lejos. En Almería, en el Cabo de Gata, no la encontramos. Si nos vamos a la zona del Faro, donde se encuentra el arrecife de las Sirenas, que se llama así, una zona muy bonita, que cuando está cerca de Almería la gente va a visitarlo, allí la roca que te sueles encontrar es andesita. Es que tú pegas una patada a una piedra y es andesita. Tal cual, es una roca muy común en Almería. Mucha gente no lo sabe, pero el parque de Cabo de Gata tiene también un origen volcánico. Es un volcán que ya está extinguido. Los volcanes, para considerarse extinguidos, tienen que pasar 25.000 años sin ninguna erupción. Por ejemplo, el del Teide, el de Tenerife, todavía se considera activo, y muchas personas allí están concienciadas que en cualquier momento en Tenerife puede haber una erupción. En Almería ya no, son volcanes extinguidos. De hecho, eran volcanes submarinos que se encontraban en el fondo del mar. Al igual que nosotros nos encontramos bajo el mar, Almería también estuvo bajo el mar, y estos volcanes eran volcanes submarinos que ahora han emergido. Entonces, la andesita es muy común en esta zona y es un origen volcánico. Al igual que el basalto, también va a dar lugar, fijaros aquí en la imagen de la derecha, a disyunciones columnares. Esa forma hexagonal, como la calzada de los gigantes, no se ve tan perfecta, pero sí se ven muy bien las columnas, en este caso de andesita. De hecho, esas columnas en el pasado se utilizaron para hacer diques. Se cogían, se partían a lo largo y así salían también bordillos, cosas alargadas como ladrillos también se podían utilizar. Entonces iban partiendo las columnas y se utilizaban en construcción. Ya se ha abandonado esa explotación, pero que sepáis que esas disyunciones columnares, que esas columnas de andesita se utilizaban para fabricar piedras alargadas. Pasamos al siguiente grupo de rocas, las rocas plutónicas. Os recuerdo que las rocas plutónicas eran aquellas que procedían del magma cuando se enfriaba y solidificaba en el interior. Entonces lo hacían lentamente y eso permitía que aparecieran cristales, que se le pudieran distinguir los diferentes minerales que lo forman. El ejemplo más típico de roca magmática plutónica es el granito. Os dicto y ahora os cuento cosillas de ella. Roca, granito. Clasificación: roca magmática plutónica. Descripción: formada por 3 minerales, uno de color transparente, otro de color negro y otro claro. Entre paréntesis poner blanco, gris, rosa, punto suspensivo. Repito, granito, roca magmática plutónica, formada por 3 minerales, uno de color transparente, otro de color negro y otro claro. Abrís paréntesis, blanco, gris, rosa, punto suspensivo, cerramos paréntesis. Esta roca es muy común, es muy frecuente. Nos vamos al paseo y las baldosas del paseo están hechas de granito.
Los bordillos de la mayoría de las ciudades están hechas de granito. Nos vamos a la Vía Verde y por la zona del Pozo San Vicente, por ejemplo, hay una gran acumulación de rocas y son de granito. Es una roca que en nuestra localidad lo encontramos por todos sitios. Cuando vamos al campo vemos granito en muchas zonas. Es una roca muy típica. Aquel que no la haya visto es porque no se ha fijado. Entonces, si ahora os paráis y observáis, vais a ver que el granito se encuentra en muchos sitios, incluso en nuestras casas. Muchos me decían aquí, la encimera de mi casa está hecha de granito, o las escaleras de mi casa están hechas de granito, el suelo de mi casa está hecho de granito. Además de que es muy común en nuestro entorno, en nuestra ciudad, también es muy común que se haya utilizado en nuestras casas. El granito es muy fácil de encontrar, es que está por todos lados, es una roca que se utiliza muchísimo. Como ya he dicho, está formada por 3 minerales. Si observáis, esos 3 minerales, cada uno va a tener un color diferente. Esos son los cristales. Nos va a permitir identificarlos por el color. Cada color es un cristal diferente y está hecho de un mineral diferente. El color, si la tuvierais en la mano, si alguien tiene una encimera, id corriendo y lo observaréis. El que es de color transparente, ese es cuarzo. El que es de color negro, ese es mica. El otro día vimos la mica moscovita, pues hay otra mica que es de color negro, es igual, exactamente igual, muchísimas láminas, pero en vez de ser de color marrón, es de color negro. Y el tercer mineral es feldespato. El feldespato lo hay de muchos colores, lo puede ser blanco, puede ser gris o puede ser rosa. El granito rosa, el color va a venir por el feldespato, es el que va a dar que sea un granito más gris, que sea un granito más blanco, un granito rosa. El granito rosa suele utilizarse mucho, el que se ve mejor en la imagen anterior, fijaros, el granito rosa, este de aquí el que se suele utilizar como baldosa o en la encimera. Este de aquí, el gris, el que se suele utilizar en la calle, en los bordillos, o en el paseo es este granito que es de color gris. El que más os suele gustar es el rosa. Entonces observad, se ven los 3 cristales, en esta foto de aquí se ven muy bien. El transparente, vuelvo a repetir, es el cuarzo. El negro es la mica y el de color clarito, que en este caso, en esta foto es rosa, ese es el feldespato. Entonces, lo característico de las rocas plutónicas es que se le distinguen muy bien los granos. Y ya veréis, cuando veamos los diferentes ejemplos de este grupo de rocas, como a todos se les distinguen diferentes granitos de diferentes colores y cada uno de estos granitos de diferente color es lo que se llama en geología cristal. Cada uno va a tener un color y cada uno va a corresponder a un mineral diferente. El granito pues está formado por 3 tipos de cristales, por 3 minerales diferentes, como he mostrado en esta diapositiva de aquí. Pasamos al siguiente mineral, sienita, roca magmática plutónica, similar al granito, pero siempre de color rosa y carece de cuarzo. Sienita, roca magmática plutónica, similar al granito, pero siempre de color rosa y carece de cuarzo. Diferenciar entre el granito rosa y la sienita os suele costar mucho, pero hay algunos que son muy observadores y os dais cuenta que a la sienita le faltan los cristales transparentes, le falta el cuarzo, solamente tiene color rosa y negro. ¿Vale? Entonces, la sienita, aunque recuerde mucho al granito rosa y parezca casi el mismo, si sois observadores y os fijáis, detectaréis que le falta el cristal transparente, por lo tanto no tiene cuarzo, y así podéis aprender a diferenciar entre granito y sienita. Pasamos al siguiente mineral. Roca. Gabro. Roca magmática plutónica. Similar en aspecto al granito gris, pero la parte negra abunda mucho más. Gabro, roca magmática plutónica, similar en aspecto al granito gris, pero la parte negra abunda mucho más. El gabro, muchos también lo suelen confundir con un granito, pero no lo es. Fijaros cómo se ve que la parte negra abunda muchísimo más. Y de hecho ni son ni siquiera los mismos minerales que en el granito. Está formado por otros minerales. Pero la parte negra abunda mucho más y tiene un poquito de blanco.
Entonces, aunque a algunos también les recuerda al granito, es fácil de distinguir por eso, porque tiene muchísimo más negro. Como habéis fijado, en las tres rocas de tipo plutónico que se le ven perfectamente esos minerales, se le ven perfectamente esos granitos, esos cristales, y es lo que nos va a permitir distinguirlas de las rocas volcánicas que eran un todo igual, que eran homogéneas. Pasamos al siguiente grupo de rocas magmáticas, las rocas filonianas. Este no lo vimos el otro día. No lo vimos porque no venía en el libro, pero yo sí lo he incluido porque son importantes en nuestra localidad. Las rocas filonianas se forman cuando el magma se enfría, solidifica e engrieta. Y la característica que tiene es que da lugar a una cosa que se llaman filones y es lo que suele explotarse en la minería. Normalmente en las minas se suelen colocar en los filones. Los filones suelen ser muy ricos en rocas que tienen minerales que nos interesan a los humanos. Es decir, van a tener minerales que luego se pueden utilizar. Es el caso de nuestra ciudad. Nuestras minas se colocaban en filones para explotar la galena, extraer el plomo. Y si observáis las minas, por ejemplo en la mina La Tortilla, se observan cómo están alineadas, están una detrás de otra, y es porque van siguiendo el filón, que como son grietas, pues son alargados. Entonces, los filones los incluyo porque en nuestra localidad nos interesan y tenemos un pasado minero y hay que comprender por qué, por ejemplo, las minas se sitúan así, alargadas a lo largo de un filón. Dentro de este grupo vamos a ver solamente una roca que es el pórfido. El pórfido, voy a ver, a dictaros lo que tenéis que copiar. Pórfido, roca magmática filoniana. Descripción, roca oscura con cristales blancos. Repito, pórfido, roca magmática filoniana. Roca oscura con cristales blancos. El pórfido, normalmente los más valiosos, se utilizaban mucho antiguamente para hacer, por ejemplo, platos decorativos. Era una roca muy atractiva que se utilizaba mucho antiguamente en el pasado para decoración. Los que más solían extraerse eran aquellos en los que el fondo oscuro era de color rojo o verde oscuro, aunque hay también más colores, también son los dos más frecuentes, sobre todo el rojo, el de fondo rojo con manchas blancas, este de aquí de la izquierda, es el más común y el que más se solía utilizar para elementos decorativos. Ya no se utiliza tanto, ya no gusta tanto, pero suele encontrarse en zonas de origen volcánico. Pasamos a las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, os recuerdo que eran aquellas que se formaban a partir de sedimentos y había también varios grupos. Las rocas detríticas y las no detríticas. Las rocas detríticas eran aquellas que se formaban a partir de fragmentos de roca que se unían entre sí. Y ahora cuando veamos los diferentes ejemplos lo vais a comprender muchísimo mejor lo que quería decir con este tipo de rocas cuando las he explicado. Entonces, dentro de las rocas detríticas, la primera de ellas es, y tenéis que empezar a copiar, conglomerado. Roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de fragmentos de roca redondo. Conglomerado, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de fragmentos de roca redondo. Entonces, observad. A vosotros cuando veis esto y decís, ¿esto es una roca? Si esto es un montón de piedras unidas entre sí, es que me lo decís. Sí, es un montón de piedras unidas entre sí, pero cuando tú lo coges no se disgregan, no se te quedan todas las chinillas en tu mano, sino que permanecen unidas como un todo. Es un montón de fragmentos de roca unidos entre sí. Recordad una cosa que os expliqué en la clase anterior. Cuando las piedras, los fragmentos de roca, iban por el fondo del río, rodaban. Y de rodar se redondeaban y daban lugar a unos tipos de rocas que se llamaban cantos redondeados, que eran muy comunes de los ríos. Pues el conglomerado va a estar formado por esos cantos redondeados que se unen entre sí por un proceso que se llama cementación. Lo mencioné en la clase anterior, pero dejé la explicación para esta para no saturaros de información. ¿Qué es la cementación? Es un proceso geológico que ocurre en la formación de las rocas sedimentarias y por diferentes cuestiones que no me voy a parar ahora a explicarlas porque
sería muy largo y es para vosotros todavía complicado, ocurre la aparición entre esos fragmentos de roca de una sustancia que se le llama cemento. Cemento en geología no corresponde al cemento que se utiliza en la obra, ¿vale? No pensáis que esa masa gris que se utiliza para unir ladrillos, no. Van a tener la misma misión, que es unir fragmentos de rocas entre sí. Entonces, por unos procesos que ocurren en geología, que se llama litogénesis, pues estos fragmentos de roca redondeados quedan unidos entre sí. Y se pegan y forman un todo y es un conglomerado. Si nosotros pudiéramos coger cada una de estas piedras redondas, entonces no estaríamos ante un conglomerado, estaríamos ante un montón de piedras unidas por barro. Si ese barro al final actúa como cemento y las deja unidas para siempre, entonces es cuando tendríamos el conglomerado. Puede ser tamaño tan grande como el de la imagen de la izquierda o más pequeñitos como el de la imagen de la derecha. Hay una roca que es la siguiente, muy parecida entre sí y que se forma igual a partir de fragmentos de roca, pero observad, en lugar de unirse cantos redondeando, son rocas, fragmentos de roca irregulares, con formas angulosas. Fijaros qué bien se ve en estas imágenes de aquí el cemento. Este de color marrón de la izquierda y este de color rojo de la derecha es lo que se llama en geología cemento. Es la que ha permitido que se unan esos diferentes fragmentos entre sí y da lugar a esta roca. Voy a describiros, que todavía no he dictado, esta roca de aquí. Brecha, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de fragmentos de roca angulosos. Repito, brecha, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de fragmentos de roca angulosos. Entonces, son dos rocas que su formación es la misma, fragmentos de rocas que se unen entre sí por cemento, pero que se diferencian porque el conglomerado son cantos redondeados, son piedras redondeadas, muy comunes en los ríos, y la brecha, lo que se van a unir son fragmentos de roca angulosas, con formas irregulares, no están redondeados. Y es lo que nos va a permitir distinguir estas dos rocas. Y son el ejemplo típico que se pone de roca sedimentaria detrítica, la que se forma a partir de fragmentos de roca. Y es que es obvio, se ve nada más que con la imagen. Pasamos a la siguiente roca, arenisca, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de granos de arena. Arenisca, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de granos de arena. Como su nombre indica, como se llama arenisca, pues está formada por la unión de granos de arena, que van a tener un proceso similar. Aquí tú no te quedas con los granos de arena en la mano, sino que forma un todo, forma una roca, se unen entre sí por diferentes procesos geológicos que, vuelvo a repetir, no me voy a parar a explicar. Es muy común encontrarlas en zonas que fueron antiguas playas o zonas que están cerca de la playa. Hay muchos acantilados que son de arenisca. Pueden tener dos colores. Este de aquí de la izquierda, que es un color rosado, o el más típico, sobre todo en España, es el de la derecha, un color amarillento como los granos de arena de la playa. Entonces es muy común encontrarlos. Hay muchos acantilados de arenisca o zonas que estuvieron sumergidas, que estuvieron cerca de la costa en un pasado muy, muy remoto, hace muchísimos años. Es muy fácil de identificar cuando la tenemos en nuestras manos porque raspa, es como si fueran las limas de las uñas, pues raspa igual. Es que es la misma sensación que cuando tienes una lima de uñas en tus manos, pero en lugar de ser una lima es una roca. Y a veces da lugar a formaciones muy bonitas como la de la derecha. Si vosotros ponéis en Google Cañón del Antílope en Arizona, os van a salir muchísimas imágenes como la derecha, en la que según la luz que le dé se ve unos colores u otros, siempre en tonos rosados, y es una zona muy, muy fotografiada y muy turística en la que va mucha gente a hacerse la foto y es muy conocida. Vuelvo a repetir, se llama Cañón del Antílope en Arizona y da lugar a imágenes muy, muy bonitas.
bonitas. La arenisca de color rosa, la verdad, que da mucho juego. Hay muchos desiertos que su arena, en lugar de ser de color amarillo, como lo conocemos normalmente, es de color rosado, y cuando esos granos de arena de esos desiertos se transforman en roca, pues dan lugar a esta arenisca de color rosado. Pasamos a la siguiente roca. Arcillita, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de partículas de arcilla en polvo. Arcillita, roca sedimentaria detrítica, formada por la unión de partículas de arcilla en polvo. No sé si habéis observado una cosa, que conforme he ido enseñando las diferentes rocas detríticas, al principio los fragmentos de roca eran más grandes, luego la arenisca eran granos de arena y aquí en la arcillita van a ser partículas en polvo. Fijaros cómo el tamaño ha ido decreciendo. La arcillita se reconoce porque cuando se moja huele a barro y es que de hecho de ella se extrae el barro que se va a utilizar para fabricar objetos de cerámica y los ladrillos. La arcillita es de donde se va a extraer ese barro para fabricar, como ya he dicho, esos objetos. La mayoría de objetos de cerámica están hechos de arcillita. Entonces, que está formado por esas partículas de polvo, de arcilla, que se unen entre sí y dan lugar a esta roca. Pasamos al siguiente grupo de rocas sedimentarias, que son las rocas no detríticas. Aquí hay varios grupos que en el libro no vienen, aunque yo los voy a explicar, no hay que profundizar tanto. Recordad que las rocas no detríticas, en lugar de estar formadas por fragmentos de roca, al contrario, se forman por precipitación química. ¿Qué significaba eso? Que las partículas estaban disueltas, por ejemplo, en el agua, en el mar, y se precipitaban, es decir, por el peso, cuando había reposo, se iban al fondo. Y esas partículas, después, por diferentes procesos, se unen entre sí y dan lugar a rocas sedimentarias no detríticas. Entonces procedían de la precipitación química, es decir, de las partículas irse al fondo, normalmente en el agua del mar. Pasamos a la primera roca, que es la bauxita. Roca sedimentaria no detrítica. Color claro con manchas rojas como el óxido. Repito, bauxita, roca sedimentaria no detrítica. Color claro con manchas rojas como el óxido. Yo a esta roca la suelo llamar la picosa. La llamo así porque es que parece como si tuviera muchas pecas. Esas manchitas de color rojo óxido es como si fuera pecas. Es para que se llaman reglas mnemotécnicas para que acordéis, para aprender a identificarla. Como ya he dicho, una roca química que se forma por la precipitación de sustancias químicas disueltas en el agua, y lo importante de esta roca es que de ella se extrae el aluminio. Es una mena, que ya explicaré lo que es eso, de aluminio. Se utiliza para extraer aluminio, es decir, de ella va a venir ese aluminio que se utiliza en las latas, en el papel de plata, en las ventanas de aluminio. Sabéis que es un material muy ligero el aluminio, se utiliza en muchísimas cosas. Pues ese aluminio se va a extraer de esta roca y se explota por eso. Es una roca conocida por ello. Pasamos a la siguiente roca. Otra roca no detrítica, en este caso carbonatada, que es la caliza. Caliza, roca sedimentaria no detrítica. Roca de color marrón o marrón rosado, formada por un único mineral, caliza. Calcita, perdón, el mineral es calcita. Caliza, roca sedimentaria no detrítica. Roca de color marrón o marrón rosado, formada por un único mineral, calcita. Vuelvo a repetir otra vez. Caliza, roca sedimentaria no detrítica. Roca de color marrón o marrón rosado, formada por un único mineral, calcita.
es el ejemplo de roca que está formada por un único mineral, la calcita. Y fijaros qué diferencia hay entre el mineral calcita y la caliza. Os recuerdo, o si no, volver a ver el vídeo, que la calcita era un mineral de color transparente o color blanco que tenía forma de romboedro, era como un rectángulo torcido. Y que cuando se le echaba ácido clorhídrico hacía burbujas. A la caliza le pasa igual. Cuando le echa ácido clorhídrico hace burbujas y es lo que le permite distinguir de otras rocas, porque fijaros, una roca marrón no tiene así nada que le permita distinguir. Pues para saber si es ella, se le echa ácido clorhídrico y se hace burbuja, es porque tiene calcita y por lo tanto es una roca caliza. Es muy típica en nuestra provincia, por eso la pongo y por eso voy a explicaros varias cosas de ella, porque es una roca muy, muy común en nuestra provincia. Si bien es cierto que en nuestra zona lo que más abunda es el granito, si nos vamos a la sierra de Cazorla, pues, o la zona de Jaén, cerca también, hay mucha caliza. Por lo tanto, hay que incidir un poco en ella porque es muy, muy común y se encuentra en muchísimos sitios. Procede de antiguos fondos marinos. Cuando os dije que nuestra provincia en el pasado estuvo debajo del mar y cuando esos seres vivos que estaban en el mar se morían, no todos se transformaban en fósiles, ¿vale? Entonces, estos fondos marinos, además de formarse a partir de los sedimentos que llegaban de los ríos, también se mezclaban con los restos de los seres vivos que vivían en ellos. Es decir, no todos los seres vivos que habían en el mar se transformaban en fósiles. La mayoría, su cuerpo, las partes blandas se descomponían y las partes rígidas, las conchas y los huesos, también se disolvían, se deshacían. Y eso, como tiene mucho calcio, da lugar a una sustancia química que se llama carbonato cálcico y ese carbonato cálcico precipitaba al fondo, es lo que ha dado lugar a esta roca caliza. ¿Vale? Entonces, no todos los seres vivos que había en el mar se han transformado en fósiles. Sería imposible. La mayoría se han descompuesto y sus conchas o sus huesos se han disuelto y han dado lugar al carbonato cálcico que ha formado esta caliza. Entonces, es lo que nos indica que nuestra provincia en el pasado estuvo debajo del mar, porque es una roca que se forma en fondos marinos. El paisaje más típico es el de la foto del medio, el que nos solemos encontrar en la sierra que son formadas por caliza, es este de aquí del medio. Aunque también da lugar a otras formaciones como la de arriba. Esta de aquí arriba es el Torcal de Antequera y da lugar a una cosa que se conoce como paisaje kárstico. Es una palabra extranjera, complicada, pero eso quiere decir la caliza, cuando se disuelve, la caliza el agua la disuelve muy bien. Recordad que os dije que a veces el agua actuaba como nuestra saliva con un chupachú y hacía que poco a poco fueran desapareciendo esas rocas. Por igual pasó en el Torcal de Antequera, que el agua de lluvia disuelve a esta roca, una roca que se disuelve con mucha facilidad con el agua y ha dado formas extrañas como es esta formación del Torcal de Antequera. En el Torcal de Antequera es muy conocido el tornillo, que son como muchas capas entre sí. Además, también es muy típico en cuevas. En las cuevas, que son de caliza, da lugar a una cosa que son las estalactitas, que es esto que tenemos aquí. A ver, cuando hablamos de estalactitas, se distinguen tres. Están las estalactitas, las estalagmitas y las columnas. Las estalactitas son las que cuelgan del techo. Estas casi que parecen como lágrimas alargadas y están formadas también por carbonato cálcico. La caliza es una roca que filtra muy bien el agua de lluvia y ese agua de lluvia, cuando se adentra entre la roca de caliza, como ya he dicho, la va a disolver. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega al techo de la cueva, esa gota de agua va a dejar el carbonato cálcico, que es el que forma la caliza, y se va a quedar ahí ese carbonato cálcico, y de una gota y de otra. Fijaros, las de gotas de lluvia que pueden atravesar esa caliza y eso tardan muchísimos años. Formarse 1 centímetro, no sé si eran 100 años. Son muchísimos años, no me acuerdo, pero que para formarse 1 centímetro de estalactita se necesitan muchísimos años. Y es de gota a gota que se ha infiltrado de lluvia a través de la roca y que va cayendo y va dejando su carbonato cálcico. Y si alguna vez veis estar en una cueva con estalactitas, fijaros como siempre hay una gotita de agua que cuelga, que está ahí en la estalactita. Pues se queda el carbonato cálcico y la gota va abajo, cae al suelo. Entonces las estalactitas son las que se forman en el techo. Y
Las estalagmitas son las que se forman en el suelo y van a proceder de esas gotas que caen al suelo desde el techo y van a dejar también ese carbonato cálcico. Por eso tiene una forma la estalagmita más ancha, porque es de las gotas que caen. Y ese carbonato cálcico que lleva disuelto el agua se va acumulando y da lugar a las estalagmitas. Cuando una estalactita del techo y una estalagmita del suelo se unen, forma lo que se conoce como columna, que es esta estructura que tenemos aquí en el medio. Como ya os dije también, entre las rocas sedimentarias es muy común que se formen los fósiles. Aunque la mayoría se descomponen o se disuelve su concha, hay otros que esa concha o ese relleno de esa concha se mineraliza, se petrifica y se convierte en roca. Entonces es muy común que entre la arenisca y las calizas encontrar fósiles. Estas dos imágenes de aquí son de caliza y estas dos de aquí son de arenisca. Entonces las rocas sedimentarias que normalmente se van a encontrar fósiles son las calizas y la arenisca. Por eso la pongo aquí. Es muy típico que entre las rocas sedimentarias aparezcan fósiles, que vuelvo a repetir, es las partes rígidas, los huesos, las conchas, el exoesqueleto, en el caso de los crustáceos, se endurece, se petrifica, se transforma en mineral o deja la marca, como ocurre en esta de aquí de la derecha, y se transforma en lo que hoy conocemos como fósiles. No son seres vivos ya reales, que se ha transformado en roca. También lo podemos encontrar en otro tipo de rocas como las pizarras, que ya veremos que son metamórficas, es decir, no solamente se van a encontrar fósiles en rocas sedimentarias, pero sí en lo más común. ¿Por qué? Como normalmente las calizas proceden de los fondos del mar y la arenisca son zonas de playa, pues van a estar cerca de zonas de seres vivos marinos y por eso es común que se encuentren en ellas. Pasamos a la siguiente roca, que son las rocas no detríticas. En este caso van a ser las evaporíticas. Claro, explicaré qué son. Primera roca, halita. Dicho, halita, roca sedimentaria no detrítica. Roca de color transparente y sabor salado, formado por un único mineral con el mismo nombre. Halita, roca sedimentaria no detrítica. Roca de color transparente y sabor salado, formada por un único mineral con el mismo nombre. Vuelvo a repetir porque es un poquillo largo. Halita, con H, no alita de pollo. Roca sedimentaria no detrítica. Roca de color transparente y sabor salado, formada por un único mineral con el mismo nombre. Aquí siempre me decís lo mismo, pero sé igual exactamente la misma foto que en el mineral halita. Y es que la verdad que si entre caliza y calcita sí es fácil distinguirlo, entre halita mineral y halita roca, aquí cuesta más, porque es que son iguales, transparentes de sabor salado. La diferencia suele encontrarse y podemos verlo en el campo, así, en nuestras manos, en el laboratorio. Yo no puedo decir si es una roca o un mineral. Va a ser mineral cuando lo encontramos de manera puntual, es decir, una zona muy concreta rodeada por otras rocas diferentes. Y va a ser roca cuando la vamos a encontrar en una gran extensión, en una gran zona que está todo lleno de alitas. Va a tener igual sabor salado, es que es la misma, si es que es la misma roca. La roca mineral aquí es muy difícil de distinguirlo en nuestra mano, en el laboratorio. Hay que estar en el sitio, en el campo y ver si solamente hay una zona muy pequeñita y entonces sería mineral, o si ocupa una gran extensión y entonces sería roca. Es una roca evaporítica y se llama así porque procede de la evaporación. A ver, aquí os pongo siempre en situación. Pensad cómo se extrae la sal común. No sé si sabéis que la sal común se extrae en unos sitios que se llaman salinas. En esas salinas se atranca el agua del mar, se hacen balsas de agua del mar y lo que hace es que se evapore. Se deja al sol y se evapora. ¿Qué pasa cuando se evapora? Que se evapora solo el agua. La sal que lleva ese agua disuelta del mar se queda. Y así es como se extrae la sal común, ¿vale? La salina es lo que se hace. Se deja el agua del mar en reposo, que se evapore el agua va libre de granos de sal
La sal se queda en el suelo y luego la recogen, la limpian y así es como llega a vuestra casa, a vuestra cocina, la sal común. ¿Qué pasa? La alita va a ocurrir el mismo proceso, va a tener el mismo proceso, se van a producir después de la evaporación de esa agua del mar y la sal se va a quedar. Pero en lugar de utilizar el nombre para cocinar, se pega entre sí esos diferentes granos y da lugar a una roca que se conoce como alita. Pero la formación, el proceso es el mismo, por evaporación. Si esos granos de sal se dejan en el tiempo, bien que pasan muchísimos años, al final darían lugar a una roca que se conoce como alita. Siguiente roca, yeso. Roca sedimentaria no detrítica. Roca transparente o blanca, que puede tener aspecto fibroso o forma de punta de flecha. Yeso, roca sedimentaria no detrítica. Roca transparente o blanca, que puede tener aspecto fibroso o forma de punta de flecha. Entonces, el yeso lo que nos va a permitir distinguirlas, por ejemplo, fijaros, el de la derecha, alguien podría decir, uy, pues recuerda mucho la alita, pero se distingue en esta forma, fijaros, tiene forma de punta de flecha, ¿veis? Incluso cuando está en la pared de roca hay cuevas también de yeso y se observan muy bien las puntas de flecha. Luego está otro tipo de yeso, que es el yeso fibroso, que es este de aquí, que se ven como muchas líneas. Es fibroso, son como muchas fibras de yeso unidas entre sí. El yeso es el que de aquí es de donde se extrae el yeso que se utiliza en la obra, para la escayola de decorar los techos, por ejemplo, cuando se enyesan las paredes, y también el yeso de nuestras escayolas de cuando nos rompemos un brazo va a proceder de aquí. Se le somete normalmente, se pica, se hace polvo, se somete en un horno, se somete a diferentes procesos y se transforma en el yeso que todos conocemos y se extrae de esta roca que tenemos aquí. Pasamos a otro tipo de rocas no detríticas, que son el carbón y el petróleo. Vamos a ver primero la primera roca. Carbón, roca sedimentaria no detrítica, roca negra que despinta. Carbón, roca sedimentaria no detrítica, roca negra que despinta. A ver, el carbón y el petróleo, como habéis observado, pertenecen a un grupo de rocas no detríticas que se llaman orgánicas. Se llaman así porque proceden de seres vivos, pero cuidado, se distinguen de los fósiles. Los fósiles son restos de esos seres vivos, las partes rígidas, el hueso o la concha, que se transforma en mineral y da lugar a ese fósil. Estas no es que se endurezca la parte rígida de los seres vivos de los que proceden, no, y no conserva, fijaros, la forma de ningún ser vivo, no recuerda ni a un caracol, ni a un pez, no recuerda nada. Es que se van a formar a partir de la descomposición de seres vivos. Es decir, se forma a partir de restos de seres vivos. Se diferencian los fósiles en que los fósiles se petrifican la parte rígida. Aquí no, es que se descomponen los seres vivos y por diferentes procesos, que vuelvo a repetir, no me voy a parar a explicar, que son diferentes, procesos diferentes a la fosilización, pues va a dar lugar al carbón. Va a proceder de antiguos bosques que quedaron sepultados por barro. Por ejemplo, una colada una colada de barro o una inundación que hace que de pronto un bosque se vea sepultado por una gran cantidad de barro o de pronto se inunda una zona y da una zona pantanosa. Por diferentes circunstancias, un bosque se queda bajo el barro y esa descomposición va a dar lugar a estos tipos de roca, al carbón. Si observáis la imagen de abajo, hay diferentes tipos de carbón. Estos carbones se distinguen según el tiempo que hayan sido sometidos a ese proceso de carbonización, a ese proceso de formación del carbón. Si os fijáis en este de aquí de la izquierda, la turba es el que menos carbón parece. Es que, fijaros, el carbón suele ser así de color negro, el más típico está de aquí, el de la tercera imagen. Es el carbón que nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando pensamos en minas de carbón de Asturias,
pensamos en ese carbón y de hecho despinta. Los mineros de las minas de Asturias salen negros por el carbón. Entonces la turba es un carbón, pero que ese proceso de formación de carbón no han pasado los suficientes números de años. Esto necesita muchísimos años. Y de hecho, fijaros cómo se observan palitos, veis aquí restos vegetales todavía. Como procede de antiguos bosques, la turba aún conserva restos vegetales, son como palitos, ramitas, porque todavía todo no se ha transformado en carbón. El carbón, no sé si sabéis que se utiliza para quemarlo y a raíz de quemarlo se produce energía eléctrica. Es el principal uso que tiene el carbón, producir energía eléctrica después de quemarlo. Pues el carbón más bueno, el que mejor y el que más energía eléctrica va a dar después de quemarlo es el de la derecha, la antracita. El carbón va siendo cada vez mejor conforme vamos desde aquí de la izquierda hacia la derecha, porque ha estado sometido a ese proceso de carbonización más años. Entonces, el que más se cotiza y el que más energía va a dar después de quemarlo, porque es carbón más puro, es la antracita. Y si os fijáis ya, la antracita deja de ser negra y es como un gris brillante, pero es blandita. Y cuando tú haces una raya en un folio, despinta. Pasamos a la siguiente roca. Petróleo. Roca sedimentaria no detrítica. Roca negra líquida que huele a alquitrán. Petróleo. Roca sedimentaria no detrítica. Roca negra líquida que huele a alquitrán. Fijaros, en los minerales todos tenían que ser sólidos, pero el petróleo es una roca. Y es una roca líquida. Y cuando huele, es que cuando lo acerco y lo oléis, si alguien está alguna vez en directo viendo cómo se asfalta una carretera, es que huele igual. ¿Pero por qué huele igual que el alquitrán? Porque el alquitrán procede del petróleo, ¿vale? Del petróleo sabéis que salen muchísimas cosas. Una de ellas es el alquitrán, la gasolina también, las bolsas de plástico también. Hay muchísimas cosas que se fabrican a partir del petróleo. Y una cosa curiosa de las explotaciones de petróleo, que ya las veremos, las plataformas petrolíferas, es que junto al petróleo suele encontrarse en los fondos marinos porque si el carbón procede de la descomposición de bosques, el petróleo va a proceder de la descomposición de seres vivos marinos, que fueron sepultados por diferentes circunstancias, que vuelvo a repetir, no voy a explicar. Por eso el petróleo es muy común encontrarlo en el fondo del mar, porque tiene un origen marino, de seres vivos marinos. Y es muy común también que junto a una bolsa de líquido de petróleo encima haya una bolsa de gas natural. El gas natural y el petróleo son dos cosas que suelen encontrarse ligadas, unidas entre sí, que suelen explotarse primero el gas natural y cuando haya explotado el gas natural, que llega a muchas casas nuestras, pues después ya empieza a extraerse el petróleo. Paso a la siguiente roca, que ya pasamos a las rocas metamórficas. Os recuerdo que las rocas metamórficas se forman a partir de otras rocas que se han visto sometidas a altas presiones y elevadas temperaturas, es decir, proceden de otras rocas. Dentro de este grupo se distinguían dos, las rocas foliadas o laminares y las rocas no foliadas. La diferencia era muy sencilla, que las foliadas tenían láminas y la otra no. Foliada, os vuelvo a repetir, viene de folio, de hoja, algo plano, tiene lámina plana, no seáis mal pensados. Vamos a pasar a la primera roca. Pizarra, roca metamórfica foliada, roca negra formada por muchas láminas unidas entre sí. Repito. Pizarra, roca metamórfica foliada, roca negra formada por muchas láminas unidas entre sí. Como ya he dicho, las rocas metamórficas proceden de otra roca preexistente. En este caso, la pizarra va a proceder de la arcillita, de la arcilla. Es cuando la arcilla se ve sometida a esos procesos de metamorfismo, pues que debido a elevadas presiones y altas temperaturas, pues se transforma en otra roca totalmente diferente. Fijaros que no recuerda para nada a la arcilla, que es la pizarra.
y se va a distinguir por esas láminas. Observad cómo se ven muy bien las diferentes láminas que van a formar. Es una roca de color negro que está formada por muchas láminas. En las pizarras, por ejemplo, es muy común encontrar fósiles de helechos. Y se puede distinguir de otras rocas negras por eso. Fijaros, que se observa muy bien. Incluso si la tuviera en mi mano, aquí, en esta zona de aquí, si cogería así con la uña y tuviera suficiente fuerza, pues a veces se despegan esas láminas. A diferencia de la mica moscovita, que era un mineral que vimos que también había muchas láminas pegadas entre sí, la mica moscovita, ese mineral, las láminas eran como folio, eran como hojas, se doblaban. Esta no, la pizarra, aunque tú despegas las láminas suelen ser duras, suelen ser rígidas. Entonces, se caracteriza y la puedes distinguir por eso, porque tiene muchas láminas entre sí. Si os fijáis, el nombre de pizarra, ¿qué os recuerda? Las pizarras de los colegios. Antiguamente, pizarras muy antiguas, se hacían de este material, de pizarra, y eran de color negro. No sé de dónde viene el verde oscuro, porque las pizarras antiguas eran negras. Y lo que pasa es que este material pesa mucho, es caro, es más caro que las que hacen ahora, que es serrín pegado, prensado, y ya está, son de madera prensada, y no como las pizarras antiguas. Pero si alguna vez vais a algún sitio en el que haya materiales escolares antiguos, las pizarras de antes eran así, negras, y pesaban muchísimo. Pasamos a la siguiente roca. Micasquisto. Roca metamórfica foliada. Roca formada por muchas láminas brillantes de color marrón con bultitos que son granates. Repito, micaesquisto, roca metamórfica foliada. Roca formada por muchas láminas brillantes de color marrón con bultitos que son granates. Bultitos, por favor, entre comillas. Repito porque la frase es larga. Micaesquisto, roca metamórfica foliada. Roca formada por muchas láminas brillantes de color marrón con bultitos que son granates. Entonces, otra roca que se diferencia porque son muchas láminas. En realidad el micasquisto es una variedad de otra roca que se llama esquisto. El esquisto no lo he puesto porque es igual que la pizarra, pero de color gris y un poquito más blanda. Las láminas se despegan mucho más fácil y se desmenuzan mucho más fácil que la pizarra. Entonces el esquisto es igual que la pizarra, pero en color grisáceo. Y también formada así por muchas láminas. El micasquisto es una variedad que lleva mica moscovita y es lo que hace que tenga ese color brillante. Fijaros cómo recuerda a la mica moscovita. Tiene el mismo brillo, el mismo tono de color marrón. Entonces es una variedad de eso, de esquisto, que como lleva mica moscovita, pues la hace que tenga esos tonos brillantes y colores marrones. Y estos bultitos que se ven aquí es un mineral que se llama granate. Entonces es como si tuviera verruguillas, pero no son verrugas, son granitos de granate, que por eso se llama así el mineral. Ya vamos acabando, nos quedan solamente 3 minerales, nos quedan muy poquitos. Minerales no rocas, por favor, que me lío yo también. Venga, siguiente roca. Gneiss, la G no se pronuncia. Roca metamórfica foliada. Roca formada por bandas blancas y negras. Gneiss, que se escribe con una G delante. Roca metamórfica foliada. Roca formada por bandas blancas y negras. Esta roca va a proceder de otra roca que hemos visto antes, el granito. De ahí esos colores de alternancia de bandas blancas y negras. Pero como se ha visto sometida a muchísima presión, esos granos se han alargado y han dado lugar a diferentes bandas y van alternando colores blancos y negros. El gneiss procede del granito. Entonces las rocas metamórficas van a proceder de otra roca y esta es muy fácil ver que procede de otra roca, que es el granito, porque tiene los mismos colores. Pero al verse sometida a muchas presiones, pues se quedan alineados, dando lugar a estas bandas que fijaros que pueden ser más bien paralelas entre sí o pueden estar onduladas como en esta imagen de aquí arriba. Entonces esa alternancia de bandas blancas y negras nos las podemos encontrar de las dos formas y suelen brillar y es por los restos de cuarzo que tienen.
ya nos quedan solamente dos rocas, que son las rocas no foliadas, que son las rocas que no tienen láminas entre sí. Van a ser rocas metamórficas que van a proceder de otras rocas. Fijaros, el mármol procede de la caliza, la cuarcita de la arenisca, pero a diferencia del otro grupo, de las foliadas, no van a estar formadas por láminas, van a ser compactas, van a ser homogéneas. El mármol, pues una roca que conocéis mucho, al igual que el granito, también se encuentra en muchas de nuestras casas. Mármol, dicho, mármol, roca metamórfica no foliada, roca blanca que recuerda a un enorme terrón de azúcar. Mármol, roca metamórfica no foliada, roca blanca que recuerda a un enorme terrón de azúcar. Si os fijáis, la descripción la pongo muy sencillita. Es algo que podáis recordar y que os permita identificar a esa roca. No es nada técnico ni nada científico. No es tanto como los minerales, si eran más precisos y más técnicos. Aquí os pongo una frase que recuerde, os permita recordar esa roca y ya está, porque sé que os cuesta más identificarla. Repito, mármol, roca metamórfica no foliada, roca blanca que recuerda a un enorme terrón de azúcar. Aquí no se ve tanto en la imagen, pero cuando la tenéis en directo el mármol roca, no las baldosas, lo miráis así al trasluz y veis los brillos y es verdad, parecen como muchos granos de azúcar que están unidos entre sí y es lo que permite identificarlos muy bien. Las rocas de mármol, como ya he dicho, proceden de otras rocas, proceden de la caliza. Fijaros que no recuerda para nada a la caliza, que se transforma totalmente y se encuentran en muchas cosas de nuestra casa. Hay muchas baldosas que están hechas de mármol, algo muy preciado. La losería de mármol es muy, muy apreciado. También se utilizan para hacer lápidas, para hacer estatuas, se utiliza para un montón de cosas. El mármol en la antigüedad era cotizado en los grandes edificios cuando un emperador quería fardar de que estaba construyendo un edificio, un superedificio, ponía mármol. Hay mármol el más típico es de color blanco, pero lo hay de muchísimos colores y cuanto más raro sea el color, pues más cotizado es y más vale ese mármol. El mármol, ya lo explicaré, se extrae en una cosa que se llaman canteras, que es la imagen que tenéis a la derecha. Ya os hablaré en la próxima clase la diferencia entre canteras, minas a cielo abierto, ya os lo explicaré. Entonces, el mármol se extrae en canteras, que ya explicaré lo que es. Y por último, la última roca es la cuarcita, roca metamórfica no foliada, roca compacta de color marrón rosado. Repito, cuarcita, roca metamórfica no foliada, roca compacta de color marrón rosado. Esta roca, como hemos visto, procede de la arenisca. Y como procede de la arenisca, pues también va a estar asociado a zonas que fueron antiguas playas. Recordad que la arenisca se formaba por la unión de granos de arena y esos granos de arena se encontraban en antiguas playas, en playas muy remotas, en playas de hace muchísimo tiempo, zonas costeras. Y es lo que nos va a indicar que esa zona pues era una antigua playa, entonces por lo tanto lo que hay cerca estuvo debajo del mar. Es muy típica de Despeñaperros. Recordad, la mayoría de la provincia estuvo debajo del mar, entonces se formó la roca caliza y lo que estaba en la zona de playa, que era la cuarcita, es lo que corresponde a Despeñaperros. Entonces en Despeñaperros por eso hay cuarcita, porque procede de la arenisca y esa arenisca a su vez procede de antiguas playas. Entonces es lo que nos permite identificar que no toda la provincia estuvo debajo del mar. Gran parte sí, que es la zona de caliza, y la zona de cuarcita es la zona costera, era la zona de costa. De hecho, en algunos sitios de Despeñaperros, por ejemplo, en la cascada de la Cimbarra, en el paraje se ve una cosa que se llaman riples. Los riples son como ondas que habéis visto en la playa cuando está en la mar baja, que la arena se quedan como unas ondas, pues en la cuarcita se observan esos riples y es lo que nos indica que eran zonas cerca de la costa, que eran zonas cerca de una playa.
y Despeñaperros lo fue. Una cosa característica de Despeñaperros es esta imagen de aquí de la derecha que se llama los órganos. Los órganos son estratos verticales. Recordad que cuando se depositaban los diferentes sedimentos lo hacían horizontal. Pues por unas diferentes fuerzas que ocurrieron en esta zona, que es la que convirtieron la arenisca en cuarcita, pues los estratos dejaron de ser horizontales, que es como se depositan en el fondo del mar, y se transformaron y quedaron en verticales. Y eso se le llama los órganos. Ese monumento se llama los órganos porque recuerda los órganos de las catedrales, los pianos que hay en las catedrales. En Despeñaperros hay dos rocas metamórficas. Hay una alternancia que se llaman, porque están las dos, de rocas de cuarcita y pizarra. Están las dos. Y muy cerca de Despeñaperros, como ya he dicho, está el paraje de la Cimbarra, que es una cascada muy bonita, que de ahí es el pueblo de mis padres y por eso siempre le tengo mucho cariño, pero es que es ideal ponerla aquí porque la cuarcita es donde mejor se ve en esta imagen de aquí. Todo esto está formado, como ya he dicho, de cuarcita y pizarra. Y ha dado lugar por una falla, que es otra cosa geológica que ya os explicaré en otros cursos. Vale, ha dado lugar a esta cascada que es tan bonita y que mucha gente la conoce y que ha ido a visitarla y que sobre todo después de épocas de lluvia, os recomiendo ir a verla porque es una zona muy bonita, no solamente porque le tenga cariño, sino porque de verdad al que le gusta la naturaleza lo aprecia y es muy bonita. Y con esto dejo ya de enrollarme, hemos terminado. Espero que os haya gustado la clase de hoy, que apreciéis un poquito más las rocas, esos pedruscos que decís que hay en mitad de la calle. Porque espero que sepáis un poquito más y nos vemos en la próxima clase. Adiós.